El nombre de la comunidad, Cancapchen, según algunas versiones, significa en lengua maya Pozo de Tierra Roja y se encuentra localizada en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo. La mayor parte de la población es maya hablante. El principal sustento de sus habitantes es el trabajo del campo, cultivando maíz, frijol y calabazas. A lo largo de los años, el paisaje de Cancapchen ha cambiado, puesto que los hijos y nietos de los primeros pobladores fueron migrando y su característico cerro ya no existe, debido a la llegada de nuevos habitantes y las construcciones de viviendas que han cambiado de casas tradicionales a casas de pared. Así es lo que cuenta uno de sus habitantes, José Manuel Cap-Hu. De entre los rasgos que representan el mestizaje entre dos pueblos, el idioma es esencial. Escuchemos ahora la versión en español de El Cerro de Cancapché, en la voz de Manuel René Chan Huicap. Soy José Manuel Cap-Hu, originario de la península de Yucatán. Siempre me han gustado las historias mayas y pues he tenido el gusto de pertenecer a una familia que ha sido partícipe de estas historias. El día de hoy les voy a contar una historia que sucedió aquí en las tierras del Mayab, aquí en la península de Yucatán. Y esta historia empieza porque mi abuelo, que en paz descanse, don Manuel Jesús Cap-May, originario de Suctún, Yucatán, cerquita de Peto, entre Chaxinquín y Peto se encuentra Suctún. El lugar está, pero ya no tiene habitantes. Bueno, él estuvo en varias partes de la península de Yucatán y en una de estas estuvo en Cancapchen, parte del municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Él llegó a esta población en busca de un lugar donde poner una carpintería y le gustó mucho esta población porque no tenía carpintería y vio un terreno muy grande que estaba prácticamente céntrico y averiguó quién era el dueño de este lugar y fue a verlo para pedirle que se lo vendiera. Y el señor accedió y le dijo: don Manuel, solo te voy a decir una cosa, en este terreno suceden cosas muy extrañas y por eso nadie vive. Si te lo vendo, no quiero que me reclames, no quiero que me digas después que yo te regrese tu dinero. Si hacemos el trato, hacemos el trato. Y mi abuelo le dijo: claro que sí, conmigo no hay ningún problema en cuanto a esto. Y entonces sucede que en este terreno sucedían cosas muy extrañas. Decían las personas, en la punta del cerro había un roble. Y en este roble, de vez en cuando aparecía una mujer sentada en una de las ramas, con un niño en brazos. Y cuando las personas del pueblo veían esto, evitaban pasar cerca del terreno porque todos tenían miedo. Y mi abuelo, a pesar de que lo alertaron de esta situación, él compró el terreno. Prácticamente se lo regalaron, no fue tanto lo que pagó por el terreno. Entonces, un servidor, ahí tuve uso de razón. Yo realmente nací en Chaxinquín, Yucatán, aunque debí nacer en Cancapchen, porque mi mamá, al casarse con mi papá, prefirió quedarse con mi abuelo en Cancapchen, que mi abuelo en ese momento estaba solo en Cancapchen. Y mi mamá pues se aprendió a llevar muy bien con mi abuelo y le dijo a mi papá que mejor se quedaba con el abuelo en Cancapchen para poderlo ayudar porque estaba solo. Y mi papá aceptó. Mi mamá ya estaba embarazada y ya estaba yo gestándome en el vientre de mi madre. Resulta que poco antes de nacer pasaron mis tíos a Cancapchen a buscar a mi abuelo para llevarlo a la fiesta de Peto. Y mi abuelo le dijo: vamos, le dice a mi mamá, doña Erlinda Ujau. Mi mamá le dijo no, pero mi abuelo insistió y se la llevaron. Nadie fue ese día a la fiesta porque mi mamá empezó con sus dolores. Yo ya venía en camino. Entonces, después de nacer, me vuelven a regresar a Cancapchen, aquí en José María Morelos, Quintana Roo. Y ahí fue donde yo tuve uso de razón. Bueno, yo tuve uso de razón en ese terreno. Me acuerdo que sucedían cosas muy extrañas. Nos aventaban piedras. Las piedras nunca nos daban, pero caían cerca de nosotros. Y ese era parte de lo cotidiano en aquel lugar.
Otra cosa que sucedía que yo me acuerdo muy bien es que cuando estábamos cenando, en aquel tiempo nosotros nos dormíamos muy temprano. No pasaba de las 9 y ya estábamos durmiendo. Entonces de 7 a 8 era la cena, más o menos era ese el horario. Entonces a la hora de la cena, la cocina estaba debajo del cerro. Me acuerdo que estábamos cenando y de repente se escuchaban cómo rodaban las piedras desde la punta del cerro y se estrellaban en los bajareques de la casa. Y esto sucedía prácticamente todos los días durante la cena. Se escuchaba cómo rodaban las piedras. No eran piedras grandes, pero se escuchaba cómo venían rondando así como si fuera una canica que venía brincando de piedra en piedra y se estrellaba contra los bajareques. Nadie tenía miedo porque sabíamos que eso era lo cotidiano. Era algo que de por sí era de ley, tenía que suceder. Entonces, en estos lugares, mi abuelo siempre dijo que todo lugar tiene dueño. Entonces, él hacía diversas ceremonias como el Lo, como el Hetzlum, para que estos lugares pues se sintieran respetados y pues no atacaran a las personas que vivían en él. Y así como esta situación sucedieron otras, cuando mi abuelo se tardaba un poco en hacer el Lo, sucedían otras situaciones extrañas. En una ocasión, mi abuelo tenía mucho calor y dijo: voy a dormir en la punta del cerro, en el roble que se encuentra ahí, voy a amarrar mi hamaca y ahí voy a dormir porque no soporto el calor, decía él. Y subió, pero después de pasada la medianoche, escuchamos cómo el abuelo vino corriendo, empuja la puerta y entra y le dice a mi abuela: ¿qué te sucede, señor?, le dice. Y mi abuelo le contesta: sentí que las ramas del roble se estaban quebrando y antes de que cayeran sobre mí decidí bajar y por eso estoy asustado, porque escuché que todas las ramas estaban quebrando, dice. Y terminó de dormir esa noche en la casa. Al día siguiente él subió para ver cómo había quedado el roble y grande fue su sorpresa de ver que no había pasado realmente nada. Su hamaca seguía ahí, ninguna rama se había quebrado. Y así como este hecho sucedieron otros. Cuando mi abuelo se tardaba en hacer las ceremonias mayas para que la tierra no nos atacara, como se puede decir, sucedieron otras, pero una que en particular recuerdo mucho fue cuando mis tíos ya eran grandes, iban a estudiar ya su licenciatura y en las vacaciones regresaban a Cangapchem. Entonces, en una de esas ocasiones que regresaron, dijeron: nuestra casita de aquí es solamente de guano y bajareques. Vamos a hacer un paclum, o sea, una casa de piedra. Si podemos, ya tenemos la fuerza, tenemos las herramientas, lo podemos hacer. Y entonces empezaron a sacar las piedras del cerro para hacer esta casa y la empezaron a hacer. Uno de estos días sucede de que encuentran un piso bien bonito y lo rompen. Al romperlo salieron vasijas antiguas. Estas vasijas las llevaron a la cocina porque para eso sirven. Platos, algunos vasos. Al día siguiente encontraron otro piso, lo vuelven a romper y esta vez en lugar de vasijas salió un esqueleto humano. Este esqueleto medía solamente de pies a cabeza 2 metros, es lo que ellos midieron. Y tenía algo que le brillaba en el pecho, pero cuando lo sacaron a la luz del sol, esto que brillaba en el pecho pues quedó hecho shish, quedó hecho pedacitos, quedó polvo. Y después de esto siguieron trabajando y encontraron otro piso. Lo rompen y en esta ocasión salió otro esqueleto, pero de menor tamaño, apenas pasaba el metro. Lo raro de este esqueleto es que tenía el cráneo muy grueso, como 3 veces el grosor de un cráneo normal. Entonces también sacaron este esqueleto y en ese momento uno de mis tíos empezó con su dolor de cabeza, dolor de ojos, con fiebre. Y mi abuelo dijo: pues detengan los trabajos, necesitan descansar, ya está muy cansado mi hijo, decía. Y se acostaron a dormir, pero mi tío que estaba enfermo seguía mal. Y mi abuelo soñó que un señor le ordenó, le dijo que si desea que su hijo no muera, todo lo que sacaron, absolutamente todo, debes volverlo a regresar. Si no regresas algo, por mínimo que sea, le dice, tu hijo no va a ver que se oscurezca este día que viene, le dice. Entonces mi abuelo apenas despertó a mis tíos y les contó lo que soñó. Y enseguida todo metieron los esqueletos, las vasijas, todo regresaron y lo volvieron a enterrar. Esta situación resultó ser cierta
porque mi tío enseguida dejó de presentar dolor de cabeza, se curó, como quien dice, solamente con volver a regresar todo esto. Y con esta situación que sucedió, ya nunca más ellos volvieron a intentar sacar algo del cerro, o sea, de desenterrar, de buscar algo, nada, ya nunca más. Entonces esto sucedió cuando yo era niño, me acuerdo muy bien, y mi abuelo siempre decía que cualquier lugar tiene dueño, y la clave para poder trabajar esos lugares era hacer las ceremonias, en este caso las ceremonias mayas, como el Lo, el Hetzlum, y él siempre decía eso: todo lugar tiene dueño, hay que respetarlo. Era la creencia de mi difunto abuelo, don Manuel Jesús Capmay, que en paz descanse. Esta es la historia que les vengo a contar, y pues parece ser que está relacionado también con la leyenda del enano de Uxmal, porque el enano de Uxmal dice la historia de que tenía un cráneo que aguantó que se rompa el cocoyol, y como dice mi abuelo, este cráneo del enano que ellos descubrieron era tan grueso que probablemente aguantaba muchos golpes. Sin embargo, ya tiene unos años que yo regresé a este lugar, porque nosotros nos quitamos todos de este lugar, y regreso y me encuentro con la sorpresa de que este lugar, prácticamente el cerro ya no existe, ya lo desbarataron. Así que si ustedes querían ir a comprobar esta historia, ya no van a poder, porque ya se desbarató el cerro, y pues seguramente algo se descubrió, no sabemos quiénes lo hicieron, pero ya no existe. Pues esta es la historia que les tengo el día de hoy. Gracias. Nip Olaltesh.